Audiovisual Clips. Hablaremos esta noche de la revolución de la guillotina. Atención. Durante el antiguo régimen, es decir, durante el régimen anterior a la Revolución Francesa, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y al rey a cualquier precio. Y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante, pensada para atemorizar y escarmentar en carne ajena a la población. Un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, a veces con el pretexto de arrancarle una confesión, a veces no, a veces simplemente por venganza, por deseo de infligirle un sufrimiento parecido al que ellos habían causado. Se trataba naturalmente de un castigo desigual, porque por un lado los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico o psíquico, y cuando eran condenados a muerte sufrían decapitación, que era un método rápido y aparentemente indoloro, especialmente si lo realizaba una mano experta. Para no hablar tampoco de la culpabilización del pobre y la exoneración casi automática de los poderosos en el caso de algunos delitos. No hace falta que yo me extienda sobre esto. Pero los hombres y mujeres del pueblo eran ejecutados mediante métodos brutales como la horca, el descuartizamiento o la hoguera. Estas ejecuciones solían ir precedidas por las torturas que el juez estimase necesarias, como acabo de decir, y que se llevaban a cabo en público. Iban desde la flagelación, el tormento de la rueda, hasta la ruptura de todos los huesos del cuerpo, los huesos largos al menos, o el arrancarle trozos de carne de diversas partes del cuerpo con unas tenazas, etc. Estos espectáculos eran presenciados por un público compuesto por, naturalmente, psicóticos de toda clase. Durante el siglo XVIII, con el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letra denunciaron la tortura, las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia, ¿no? Y algunos llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. En este sentido, podemos nombrar a Voltaire con su tratado sobre la tolerancia, de los delitos y las penas de Cesare Beccaria, todos ellos fueron inspiradores en la acción de la Revolución Francesa de 1789. Una de las primeras tareas que emprendió la Asamblea Nacional Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural, y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años, llamado Joseph Guillotin, presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley, incluso en los asuntos de derecho penal. Los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, seas cuales fueren el rango o condición del culpable. Esto lo escribió Guillotin. Este principio, que ahora parece lo más natural del mundo, era revolucionario en Francia y tardó años en ser aprobado en el resto de los países. Guillotin no ponía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas
y humanizar su aplicación. Y para ello propuso extender el método de la decapitación, que hasta entonces era un privilegio de la aristocracia, a los reos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos, digo, en el uso del hacha, de la espada, ¿viste? Por ahí te apuntaban mal, proponía emplear un aparato cuyo mecanismo cortara la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La referencia de Guillotin a este mecanismo dio enseguida mucho que hablar, pero es errónea la creencia común de que este señor Guillotin fue el inventor de lo que hoy conocemos como guillotina. En realidad, desde al menos el siglo XVI se utilizaban algunos aparatos parecidos en algunos países de Europa. Si bien no parece que fueran muy habituales, y en todo caso estaban reservados a los reos de clase alta. Guillotin pensaba seguramente en la posibilidad de perfeccionar alguno de estos aparatos, tarea que finalmente recayó en otro personaje. En el marco de los debates sobre el nuevo Código Penal, el 30 de mayo de 1791, el diputado Louis Michel Le Pelletier de Saint-Fergot dio un paso más allá y propuso sin más la abolición de la pena de muerte. Y su amigo Robespierre fue de los muy pocos, que apoyaron esa medida humanitaria. Pero el esfuerzo de ambos fue inútil. El 1 de junio de 1791, la inmensa mayoría de los diputados de la Asamblea votó por la pena capital. Entonces, el Le Pelletier de Saint-Fargeau no se desanimó y 2 días más tarde propuso la adopción del principio de igualdad también ante la pena capital, ¿no? A todo condenado a muerte se le cortará la cabeza. La redacción final del Código dice en sus artículos 2 y 3. 2. La pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. Y el 3 dice, a todo condenado se le cortará el cuello. De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal. En marzo de 1792, la Asamblea, en cumplimiento del nuevo Código Penal, encargó a un médico cirujano, el doctor Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar las ejecuciones. Y entonces, Antoine Louis y su colaborador, Tobias Schmidt, que era un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en otros aparatos similares que habían funcionado, ¿no?, en otros países. Pero bueno, habían mejorado su diseño, su funcionalidad, con el objetivo de aminorar al máximo el dolor. La aportación principal de Louis fue el modelo de hoja con filo oblicuo, decía él, para que cortara limpiamente y alcanzara su objetivo, ¿no? Sin embargo, tanto Louis como Guillotin terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención, que primero fue conocida como Louison o Louisette, y luego, más comúnmente y para siempre, guillotina. El prototipo lo construyeron en 2 semanas y enseguida se probó con cadáveres de animales, incluso de personas. Al final la instalaron en la Plaza de Grève, ahí frente al Ayuntamiento de París. Y allí, el 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier, no aquel que se llamaba Le Pelletier, este era otro, casualmente llamado así, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante este nuevo procedimiento. Bueno, parecía que los verdugos habían quedado en el olvido, pero el 21 de agosto de ese mismo año fueron llevados ante la guillotina 2 reos políticos, 2 servidores de Luis XVI,
que había sido depuesto del trono después de la insurrección del 10 de agosto, ¿no? Desde ese momento, bajo el régimen del gobierno revolucionario, que el régimen del terror, que ya estaba hasta la caída de Robespierre, son más o menos 2 años, ¿no? La guillotina se convirtió en el instrumento y en el símbolo de la política del terror que la revolución desencadenó contra sus enemigos interiores, por como los aristócratas y otros partidarios del antiguo régimen, y como reacción frente a la amenaza de las potencias vecinas, que eran casi todas absolutistas. Durante ese periodo, el total de condenas y de ejecutados con la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas. Wow. 2.000 fueron ejecutadas en París, principalmente en la guillotina que se colocó en la actual Plaza de la Concorde. Sí. Ahí donde hemos estado comiendo. ¿Vio dónde comemos esos sándwiches? Los panchos es. Claro. Bueno, ahí mismo estaba la guillotina. Ahí fueron ejecutados tanto Luis XVI como María Antonieta y el mismísimo Robespierre, ¿no? Después del golpe de Thermidor. Ese fue el balance del llamado terror legal. Bueno, hay que ver un intento de centralizar la violencia, pero hubo también alrededor de 35.000 o 40.000 víctimas más, incluyendo las violencias populares, las ejecuciones sumarias o las muertes en las cárceles, ¿no? Fue un momento terrible. Terminado el terror, la guillotina no cayó en desuso, siguió empleándose bajo el Directorio, Napoleón y todos los regímenes posteriores durante casi 2 siglos. Y la última ejecución, mediante este método, se produjo en 1977, antes de la abolición definitiva de la pena de muerte en Francia, que fue 4 años más tarde. Sí, Sí. Miren. En el 81. Fíjese qué cerca estamos de la sombra de la guillotina. Tan cerca que no faltan todavía voces que se alzan pidiendo la pena de muerte. Pero es nada más que un recordatorio cuyo máximo interés es absolver al pobre guillotín de esa herencia del nombre. De esa, claro, de la herencia del nombre, y además un poco injusto porque ni siquiera fue él el que inventó la guillotina, que no fue inventado también como un método eficaz para matar, sino más bien como una metodología destinada a atemperar los rigores. O sea, la pena de muerte implica la privación de la vida, pero nunca otra cosa como si era antes, donde, como hemos contado al principio de este informe, la gente iba a ver las ejecuciones, igual iban. La guillotina iban también. Sí, también. Pero antes iban más porque hay ¿cómo se llamaba el tipo aquel que quiso matar a Luis XV? Bueno, no me acordaré. Bueno, lo hicieron de todo antes de matarlo. Y la gente iba y disfrutaba mucho. Ver ese padecimiento. Hay un relato de Casanova en donde cuenta que él presenció una ejecución en París. Ya no en tiempos de la guillotina, sino antes. Y mientras le estaban dando tormento al condenado, había un señor que estaba beneficiando a su novia, ayudado por el ardor que le comunicaba el estar viendo cómo atormentaban a un tipo. El tipo veía ese tormento, verificaba una excitación tal que luego atemperaba haciendo el amor ahí con su novia, incluso a favor del amontonamiento. Todo eso lo contaba con detalles el bueno de Giacomo Casanova, ¿no? Lo contaba desde luego con horror, pero eran cosas que sucedían. Hemos ido a la discoteca y, obvio como es el discotecario, no pudo menos que
entregarnos el tango por una cabeza. Claro. De todos modos, no está mal escuchar este tango por una cabeza, que es quizá el tango que más suerte ha tenido en el cine universal. Es un tango que está en numerosísimas películas de toda índole, desde La lista de Schindler hasta Perfume de mujer, pasando o arrancando desde el tango en Broadway. Desde el tango en Broadway. No, desde el tango bar, que fue la primera. Ahí que fue la primera donde... Fue la primera. la primera interpretación. Así que escucharemos este tango, que en realidad es un pedido abolicionista, y es en principio una reivindicación de Guillotin. No, habla de los caballos. Eso por abajo. Ah, En realidad, la verdadera metáfora se cifra en la guillotina, ¿no? no había entendido la metáfora. Por una cabeza, todas las locuras. Bueno, sí. Pero dice un noble potrillo y todo. El noble potrillo es el mismo guillotinado, Ajá. que justo en la raya afloja al llegar. ¿Cuál es la raya? El fin de la vida. Ah, bueno, sí, me parece. Había Y que tomado al más regresar literal. parece decir, ¿qué querés, hermano? Vos sabés, no hay que jugar. Es decir, no hay que jugar con el régimen del terror. Estando Robespierre al frente de todo esto, no hay que jugar. Qué raro, no, la verdad no lo había interpretado de ese modo nunca. Me parecía algo más literal, del hipódromo y todo. Por una cabeza, si ella me olvida, bueno, si ella me olvida después de haber sido yo guillotinado. ¿Qué importa perderme 1000 veces la vida? Sí. ¿A qué se está refiriendo? ¿Para qué vivir? Termina. ¿Para qué vivir? Que es como un autoconsuelo del guillotinado, que casi podrían ser las últimas palabras. ¿Qué importa perderme mirando al verdugo? ¿Qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Me convenció. Sí, totalmente. Escuchemos entonces la clásica versión de Gardel. Adelante. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.